las instituciones todavía tenían sucursales y todavía tenían canales humanos. Y esto no era por el hecho de que los bancos eran lentos o respondían o tenían resistencia al cambio, sino que era justamente lo contrario, por una demanda del lado de los clientes. Los clientes seguían queriendo tener estos canales humanos y hablar con ciertos humanos para determinados momentos. Bienvenidos a una nueva entrevista con una líder de tecnología y negocios en su canal América Digital News TV. Hoy día vamos a hablar de FinTech, mucho más que FinTech en realidad. FinTech es la industria que crece más en el mundo y tenemos de entrevistar a una persona que lidera marketing y operaciones en la startup de mayor crecimiento dentro de la industria de los FinTech. Nos referimos a N5. Y estamos para ello con María Velati, directora de Marketing y Operaciones de la empresa N5. María, muy bienvenida a tu canal. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor. Hemos tenido a Julián Colombo antes y siempre nos ha impresionado con el crecimiento explosivo de N5 y con sus noticias entretenidas. Y encantado de tenerte a ti para saber con más detalle cómo trabaja en la parte más operativa, interna y marketing de N5. Así que contarle a nuestra audiencia de que N5 no solo es la startup de mayor crecimiento en el mundo dentro de FinTech, sino que además hoy día va más allá del FinTech y entrega soluciones a banca y aseguradora. De hecho, trabaja para bancas privadas en Panamá, para bancas públicas en Argentina, para las aseguradoras en Suiza, para medios de pago en Arabia, para FinTech en Brasil y para tarjetas de crédito que son globales. Así que es un honor tenerte aquí y quería partir felicitándote porque en N5 acaba de ganar un premio que lo otorgó Microsoft en Latinoamérica como la Startup del Año. Entonces, cuéntanos, y esto es a propósito de haber creado una plataforma de incentivos. Entonces, cuéntanos en qué consiste esto, cómo fue el premio y, por favor, adelante con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias por la felicitación. La realidad es que nuestra plataforma, que es la plataforma N5 Now o la plataforma Suite N5 Now, es una plataforma que diseñamos para resolver todos los problemas que tienen las instituciones de esta industria, pero sí es cierto que encontramos una especial oportunidad de mejora en todo lo que eran los incentivos. Y esto fue básicamente por dos puntos principales. El primero fue cuando hicimos todo este análisis, nosotros vimos o creíamos que el assessment sobre el cual descansaba la industria era incorrecto. Era un assessment que decía que estaba muy enfocado en la digitalización total, y nosotros veíamos que ya 10 años adentro de hablar de esta digitalización total, las instituciones todavía tenían sucursales y todavía tenían canales humanos. Y esto no era por el hecho de que los bancos eran lentos o respondían o tenían resistencia al cambio, sino que era justamente lo contrario, por una demanda del lado de los clientes. Los clientes seguían queriendo tener estos canales humanos y hablar con ciertos humanos para determinados momentos. Y esto es algo que vemos que sigue pasando hoy en día. Hace muy poco Brasil, que es uno de los más a vanguardia en términos de regulación FinTech, reguló que las organizaciones tienen que tener el atendimiento de los reclamos por canales totalmente humanos. Tiene que existir esa opción. E incluso bancos que son totalmente digitales y que nacieron digitalmente están tendiendo a crear canales humanos para atender este tipo de cosas, no solo los reclamos, sino que sus clientes más rentables porque ellos lo exigen. Entonces, la primera conclusión fue, parece que los humanos no desaparecieron, no van a desaparecer, y al tener un canal humano y un equipo humano dentro de la organización, los incentivos tienen que existir y tienen que ser competentes. Eso era la primera parte. Y la segunda parte fue, bueno, vamos a ver las herramientas que existen en la industria. Y las herramientas que veíamos, por lo menos para nosotros y según nuestro expertise, no estaban a la altura de un sistema de incentivos de cualquier industria, pero en especial de la industria financiera. Y ahí fue que empezó como ir a satisfacer la necesidad de uno de nuestros clientes, como hacemos siempre, y terminó por que ahora somos los responsables de una de las mejores herramientas, la mejor herramienta de incentivos de la industria, y eso lo reconoció Microsoft, así que estuvimos súper orgullosos de recibir ese reconocimiento y muy contentos, la verdad.
Un gran logro, felicitaciones nuevamente y N5 no para de crecer y crear nuevas soluciones. Ahora, y déjame preguntarte, pues, pero al final, ¿por qué crearon la plataforma? Es decir, esto de los incentivos a las personas que afortunadamente no van a desaparecer, ¿por qué no simplemente crean una fórmula o simplemente una fórmula que sea un múltiplo, una comisión de venta, una compensación y punto? ¿Por qué crear la plataforma? Sí, muy buena la pregunta, es una pregunta con la que nos encontramos mucho, porque es lo más intuitivo, ¿no? Pensar que es básicamente hacer ventas por comisión y te da el tema del incentivo, es muy claro. Pero lo que nosotros veíamos es que en todo lo que respecta a los incentivos, la fijación de metas, la fijación de cualquier tema relacionado con esto, era que tenía componentes no evidentes y complejidades que eran muy significativas. Y yendo, por ejemplo, a uno de los primeros puntos, que es el cálculo, esto que me preguntabas recién. Por ejemplo, te doy el ejemplo sí, de la industria financiera. Los bancos, todos los bancos hoy en día siguen teniendo parte de sus clientes carterizados, ¿no? Entonces eso lo que significa es que ya de entrada uno tiene que saber manejar dos modelos diferentes de incentivos. El modelo promotor, que vemos en un call center, de promover la venta, y el modelo administrador o de gestión de esa cartera para el crecimiento de esa cartera. Entonces, el sistema de incentivos tiene que ser capaz de manejar ambos. Eso es una gran complejidad que es, como decía antes, no evidente. El segundo punto que veíamos también es, cuando fuimos a la industria a ver las herramientas que existían, veíamos mucho el tema de la frecuencia del reporte de avance de las metas que se daba. Por ejemplo, nosotros veíamos que la gran mayoría hacía un reporte mensual. O sea, los ejecutivos podían ver mensualmente cómo estaban con respecto a sus metas. Pero después teníamos los que eran como más diferenciados, que eran los que hacían un reporte semanal, y los que eran líderes en el mercado hablaban de un reporte diario. Y a nosotros eso nos parecía bastante impresionante, porque para nosotros la condición necesaria es que sea en real time. O sea, un ejecutivo que está trabajando todos los días tiene que ver en real time cómo el llamado que acaba de hacer o el contacto con el cliente que acaba de hacer ya modificó su meta. Y no solamente con respecto a su día a día, sino en relación a sus compañeros. Tiene que saber ese llamado que no hizo, pero que sí hizo su compañero, o una acción en particular, una campaña que creó, cómo impactó en su meta y en esta, nosotros le llamamos jerarquía, o este ranking que existe, poder ver en dónde quedó en relación con sus compañeros. Entonces esa frecuencia para nosotros es real time y es algo que creamos con esta herramienta porque veíamos que faltaba también. Y por último teníamos que algo que fue que notamos mucho fue el tema de la asignación de las metas. No todos los vendedores son iguales, no todos los vendedores tienen la misma capacidad de venta, pero tampoco tienen la misma curva de elasticidad de venta, con lo cual su motivación, si queremos, tiene un óptimo, es como una curva de Laffer, ¿no? Tiene un óptimo. Y si la meta se fija antes o después de ese óptimo, se deja dinero en la mesa. Con lo cual, el sistema tiene que tener la inteligencia necesaria para reconocer que todos los vendedores son diferentes, para entender cuál es el óptimo de cada uno y cómo asignar esas metas de la mejor manera. Entonces, esas son todas las complejidades que nosotros notamos y obviamente que esto, si bien es intuitivo pensar en una única fórmula, es muchísimo más complejo que eso si queremos que la herramienta esté al nivel, ¿no? Interesante todo lo que comentas, porque si la fórmula entiende que es una fórmula inteligente, variable, según el vendedor, según la misión, el objetivo, en fin, y va haciendo algún tipo de follow-up, entonces va a obtener mejores resultados. Me recuerdo la industria financiera, por ejemplo, de los valores, la bolsa en todas partes del mundo, que tiene los símbolos que con los valores de las acciones que suben y bajan, y eso genera un dinamismo en interés de comprar, de salir, en fin. Entonces, tener una meta clara y enfrente de tu vista y cómo las acciones que uno trabaja contribuyen, aportan o me alejan de la meta, entonces hace toda la diferencia en cumplirla y en armar una dinámica de equipo. Cuéntanos entonces, ¿por qué es tan importante este software y qué impacto tiene en sus clientes? Bueno, lo primero es que, en términos de impacto, cualquier modificación que se haga en un sistema de incentivos de cualquier organización es muy relevante y se ve muy claramente. Tiene como, nosotros nos referimos a esto como un efecto ola o hasta un efecto mariposa, porque por más mínimo que sea la modificación, se ve el impacto en todas las áreas de actuación de la organización. Nosotros ahora hace poquito tuvimos un cliente que publicó su memoria y en su memoria hablaba de un incremento en la productividad comercial del 24%,
y hacía responsable totalmente a la implementación de esta herramienta. Entonces, es un impacto muy fuerte y no solamente es tan relevante, sino que habla un poco también de la velocidad que tenemos. Es muy difícil o altamente improbable que en una institución de este calibre, como es un banco grande, una aseguradora, se logre ese tipo de resultados y a esa velocidad de otra manera, introduciendo un producto, haciendo una campaña o introduciendo un nuevo canal. Es muy difícil lograr este tipo de resultados. Entonces, eso creo que era lo primero, pero también lo que es muy interesante de ver y entender es ese impacto no es único, ¿no? Yo hablaba de recién que había diferentes impactos en diferentes partes de la organización. Y, por ejemplo, en este en particular se minimiza totalmente el trabajo manual en lo que concierne a todo lo que tiene que ver con los incentivos, ¿no? Y, por ejemplo, eso no solamente, digamos, incluye a lo que es el cálculo del incentivo, no hay nadie que esté haciendo el cálculo, sino que tampoco existe o deja de existir esas tareas relacionadas a, bueno, el ajuste sobre el incentivo y explicarle a la persona cómo funciona o explicar por qué es que se llegó a este resultado, porque pasa a ser una herramienta totalmente transparente y entendible por todos. Entonces, todo ese trabajo manual se elimina. Y uno de los clientes con los que estamos trabajando ahora nos contaba que el impacto fue tan notorio que el 87% de sus equipos dejaron de lado esas tareas y se empezaron a enfocar en cosas muchísimo más estratégicas, que al final agregan valor. Entonces, ese valor de segundo orden o una parte que se ve como un efecto secundario, por así decirlo, también tiene su impacto. Entonces, no es ese único el impacto, el 24% que mencioné, que ya es relevante, sino que esta segunda ola de cambios o de efectos, ¿no? Que eso me parecía súper interesante mencionar. Ustedes atienden a la banca y a la aseguradora. Cuéntanos cuál es el cliente típico de N5. Bueno, cliente típico, primero de esta herramienta sería cualquier institución de cualquier industria que quiera lograr estos resultados a esta velocidad. O sea, cualquier persona que quiera recibir aplausos en 100 días nos llama, que lo atendemos con toda el foco. Pero los clientes típicos que tenemos en N5, tenemos clientes súper variados. Tenemos grandes multinacionales, Mastercard, Santander, Itaú, tenemos Grupo Sura, pero también manejamos clientes más bien medianos, clientes regionales, aseguradoras de 50 brokers, o sea, unos clientes un poco más pequeños. Pero también algo que me parece interesante mencionar es, tenemos clientes más inesperados. En este momento estamos teniendo un gran caudal de clientes como hospitales, que con todo el fenómeno que se fue dando en este último tiempo, ¿no? La pandemia, la exigencia que se hizo sobre el sistema de salud, hizo que los hospitales quieran elevar muchísimo la exigencia y la calidad de su fuerza, ¿no? Y inmediatamente se fueron hacia herramientas como esta y como la nuestra y están viendo unos resultados muy relevantes. Entonces, si bien esto es un producto que está hecho para la industria financiera, eso significa solamente que está preparado para el extremo más complejo de lo que puede ser una industria, ¿no? Porque está muy regulada y es muy compleja. Pero eso no significa que no es aplicable a todo el resto, es aplicable a todo el resto, justamente. Así que todos ellos. O sea, en cualquier tipo de empresa que tenga vendedores o no vendedores, como en este caso de una clínica, un hospital, un sistema de salud. Cuéntanos un poco más cuáles son los atributos que valoran en una empresa así de salud, en que probablemente va más allá de la operación en sí o la importancia de dejar satisfecho a sus clientes y que salgan con una sonrisa. En fin, ¿qué tipo de atributos incluyen este plan de incentivos? Bueno, ahí algo que es muy, muy relevante para toda esta industria es la eliminación de lo manual. Lo mencionaba antes. Todavía en todo lo que respecta a este tipo de industria es todo muy manual, se maneja mucho documento físico, hay mucho contacto y esto cambia en realidad por geografía, ¿no? Pero hay mucho contacto con las prepagas y también se usa mucha documentación física y eso no solamente hace perder tiempo, sino que recursos que están dedicados a eso y este sistema de incentivos, como mencionaba antes, obvia toda esa parte. Entonces, ahora ya estamos hablando de médicos que dejan de rellenar formularios para poder atender a clientes o pacientes, ¿no? En este caso, pero dejan de lado lo que es la documentación y el reporte y el documentar por atender a más clientes. Entonces, eso necesariamente hace que tenga un impacto muy grande en lo que logran hacer todos los días, ¿no? Qué interesante.
más tiempo con el paciente y con el problema y con encontrar la solución y menos con el proceso. Cuéntanos ahora, ¿cómo sería entonces si alguien está aquí en la audiencia interesado, y seguro que hay muchas empresas interesadas de distintos niveles, interesados en acceder a esta fórmula, ponerse en contacto con N5, contactarte a ti o a tu equipo y ver si hay un fit? Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, lo primero es que siempre nos encuentran de la mano de nuestros amigos de América Digital. Nosotros participamos ahora en el evento que tuvieron en México, lo estamos teniendo en este momento, y después también vamos a estar participando en el evento que es en Chile y es para toda Latinoamérica. Siempre estamos ahí colaborando con nuestros amigos ahí, así que siempre nos pueden encontrar ahí. Pero además nos encuentran por nuestra web, en 5now.com. En nuestra web encuentran muchísimo contenido sobre lo que hacemos, hasta descargables que pueden ser de uso para cualquier persona que ingresa, pero también encuentran un espacio de contacto para nuestro equipo comercial, para conocer nuestra demo de nuestro producto y meterse y ver de qué se trata esto materialmente, ¿no? Y después también pueden agendar calls con nuestro equipo comercial o hasta con nuestro CEO, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. Entonces, mediante nuestra web es un canal muy directo, y si no, también nos encuentran en cualquiera de las redes, LinkedIn, tenemos también YouTube, pero LinkedIn es el principal, Instagram. Estamos presentes un poco en todos lados, y en todos ellos nos pueden contactar directamente, que estamos acá al pendiente. Sí, todo el equipo de N5 partiendo por la cabeza por Julián, que es activo en LinkedIn y en todas las redes, compartiendo contactos, haciendo entrevistas con sus podcasts, en fin, siempre hay mucho valor detrás. Es un ejemplo de startup también. ¿Cómo es el onboarding en sí cuando tienen una empresa que los contacta? ¿Cuáles son los plazos en que entienden los procesos internos para ver cómo llegar a la fórmula para esa empresa? Bueno, ahí algo interesante es que yo siempre hablo de esto, ya desde mi rol más de operaciones, ¿no? Que es, a mí lo que me parece una de las cosas más valiosas que tiene N5 es que es una empresa que ha tenido un crecimiento muy vertiginoso, como mencionaste recién, pero que seguimos conservando lo que yo entiendo como muy positivo que tiene una startup, ¿no? Que es esa agilidad y esa velocidad de hacer las cosas. Entonces, si bien estamos ya mucho más organizados, tenemos procesos definidos y ya somos mucho más una empresa, tenemos la velocidad de una startup. Entonces, cualquier persona que nos contacta, cualquiera sea el canal, nosotros inmediatamente vamos a responder, inmediatamente. Y el primer paso sería conocernos, hacer una demo, hablar con nuestro equipo comercial, escuchar al cliente, escuchar qué es lo que necesita, cuáles son sus puntos de dolor. Y nosotros, en base a eso, siempre hacemos una recomendación. Y la idea es que el problema se resuelva, no importa cómo. Entonces, nosotros siempre hablamos no necesariamente de que vendemos un producto o que prestamos un servicio, sino de que resolvemos problemas. El cliente viene con problemas de la industria, del cual, por suerte, nosotros sabemos muchísimo. Nosotros mostramos la solución y la mejor manera de llegar hasta ahí. Así que el proceso sería ese: nos contactan, tenemos una reunión, nos escuchamos, y de ahí seguirá el proceso normal. Bueno, ese es el llamado de María Velati, directora de Marketing y Operaciones de N5, a las empresas que están participando hoy día del Congreso de América Digital en México, y más toda la audiencia de América Digital News TV que se agrega, de aprovechar de construir un sistema de incentivo que sea moderno, que sea ágil, que sea flexible y que responda y alinee a todo ese equipo humano en torno a las metas, a los objetivos, y a entregar valor a sus clientes. Muchas gracias, María, por contarnos de esta nueva herramienta que tienen disponible, y estoy seguro que será un éxito tal como ha sido N5 a la fecha. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación, y siempre es un placer colaborar con ustedes. Así terminamos esta entrevista con esta líder en los negocios y en tecnología de América Latina en tu canal, América Digital News TV, para toda América Latina. Muchas gracias.